La palabra del Señor está bendecida y este tiempo ya está en manos de Él. Solo te pido, Padre, que no sean mis palabras, sino que sean las tuyas, Dios, para que este mensaje quede clarito, quede grabado por siempre, Señor, allí en el corazón de cada vida, Señor, que en esta mañana lo está escuchando. Declaro que en esta mañana se caen vendas espirituales de nuestros ojos y empezamos a ver el mundo espiritual y a conocer la dimensión y el poder que hay en la sangre preciosa, en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Bueno, la sangre de Cristo es el tema que tenemos para el día de hoy. Vamos a estar hablando de la sangre de Cristo y comienzo comentándoles que muchas veces tenemos a nuestra mano, tenemos todas las herramientas. O sea, Dios nos dejó antes de que su hijo partiera con él a su presencia, todas las herramientas para poder combatir al enemigo de una forma y de una manera efectiva, sino que muchas veces las tenemos, pero no las sabemos utilizar. No sabemos qué hacer con ellas. Es como cuando a un soldado le dan su armamento, ¿cierto? Su arma de guerra y no sabe cómo utilizarlo. Lo mismo ocurre cuando el Señor deja todas estas clases de herramientas a nuestra vida y no las sabemos utilizar. Por eso Él dice en su palabra que muchas veces el pueblo perece o se pierde por falta de conocimiento. Pero en este día estoy 100% convencida, repito, que el Señor va a traer luz y entendimiento a nuestra vida por medio de su palabra. Yo quiero que vayamos para empezar a hablar de la poderosa sangre de Cristo al libro de Éxodo 12, en el versículo 7 dicen: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Éxodo 12, versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. En el versículo 12 dice, del mismo capítulo 12, dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Versículo 13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces yo les voy a hacer un pequeño resumen. Esto trata cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, ¿cierto? Estaba bajo el dominio del faraón y el faraón no lo quería dejar salir. El Señor le había enviado al faraón miles de señales para que dejara salir a su pueblo y él en su terquedad no había querido dejar ir libre al pueblo de Dios. Fue entonces cuando el Señor dispuso, que lo registra la misma palabra en el libro de Génesis, enviar un espíritu de muerte sobre todo primogénito de las casas egipcias, ¿cierto? Entonces el Señor, para marcar una diferencia entre las personas del pueblo de Egipto y su pueblo, fue entonces cuando dio la orden de que hicieran un sacrificio con un cordero y que en cada puerta, ¿cierto?, colocaran, marcaran la puerta con la sangre del cordero. El espíritu de muerte se iba a saltar, el espíritu de muerte no iba a entrar a esa casa. Por eso es que se da, o por eso es que nosotros celebramos la fiesta de Pascua, ¿cierto? O el Passover, o sea, quiere decir que donde estaba la sangre del cordero se saltaba y el espíritu de muerte no entraba allí en esa casa que estaba marcada y estaba señalada. Anteriormente se hacía, ¿cierto?, por medio de un cordero, de un ovejo, de un macho cabrío. Eso se daba en el Antiguo Testamento. Ya hoy por hoy, después
que Jesucristo vino, todo cambió, ¿cierto? Porque él registra en el libro de Primera de Juan 7 que él es el Cordero de Dios, ¿cierto? Que vino a quitar el pecado del mundo. Y hay una ley espiritual que dice, esto era lo que quería decir, hay una ley espiritual que dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, ¿cierto? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, por eso era que anteriormente, repito, se ofrecía el macho cabrío, se derramaba la sangre del cordero, porque tiene que haber derramamiento de sangre para que haya perdón de pecado. Entonces, esto siempre ha existido, aún incluso desde Adán y Eva. El mismo Dios, cuando Adán y Eva pecaron en el paraíso, él mismo tomó un cordero e hizo, ¿cierto?, un sacrificio. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. ¿Qué es lo que pasa? Que anteriormente el macho cabrío solo cubría el pecado, ¿cierto? Cubría el pecado, pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo, el cordero inmolado en la cruz del Calvario, se dice que, dice la palabra, que no solo se cubre el pecado, sino que tu pecado y mi pecado es borrado por completo, ¿cierto? Porque la sangre de Cristo tiene el suficiente poder para poder borrar todos y cada uno de nuestros pecados. Entonces, cuando Dios envió a Jesús, todo cambió, porque Él lo envió como ese cordero, Él lo envió como ese cordero a derramar su sangre. A ver, todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento es un simbolismo de lo que iba a pasar con Jesucristo, ¿cierto? Después que Él naciera y se diera el sacrificio de Él en la cruz del Calvario. Anteriormente, repito, eran unos machos cabríos. Después que vino Jesucristo, todo cambió. Ya no hay que hacer más sacrificio. El máximo sacrificio lo hizo Él. Él derramó hasta su última gota de sangre por ti y por mí, para que todos y cada uno de nuestros pecados quedaran limpios. Se dice y se registra que no ha habido ni habrá sacrificio más grande que el que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ni siquiera las mejores películas que han sacado se puede semejar a lo cruel, a lo duro, a lo fuerte que fue el sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre, y la sangre en cada persona es la vida, ¿cierto? Quien derrama su sangre, derrama su vida. Él derramó su vida por nosotros. Si nosotros queremos recibir los beneficios de esa sangre, pues por supuesto, creo que todo tiene un orden. Lo primero que tenemos que hacer es recibir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo creo que hoy es un día muy, pero muy propicio. Hoy es un día que el Señor tenía registrado en su agenda celestial para que aquellas personas que me van a escuchar o que me están escuchando puedan entregarle, ¿cierto?, su vida al Señor. Hoy es un día especial. Hoy es un día en donde tú puedes recibir los sacrificios que hizo el Señor por medio de su derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. Pero para eso primero tienes que recibirlo en tu corazón, para que tú puedas recibir esos beneficios de la cruz. Y no solo las personas que no lo han recibido hasta el momento. Hay personas que ya son cristianas, pero hay personas que se han alejado, que se han retirado de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque han creído más a las mentiras del diablo y se les ha olvidado que hubo un pacto de sangre muy grande, que cada que tú lo activas, que cada que tú lo vuelves a activar, lo vuelves a creer en tu corazón, ese pacto se activa y ese pacto de esa sangre vuelve a tomar vida en ti. Por eso es importante que cada vez que sintamos en nuestros corazones todos esos sentimientos, culpabilidad, el enemigo es un experto en traer culpabilidad a la gente, podamos ir
delante de la presencia del Señor y clamar por la sangre de Cristo y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo me siento culpable, pero yo sé que tu sangre tiene poder, porque una de las características principales de la sangre de Cristo es eso, la liberación de nuestros pecados, limpiarnos de nuestros pecados. Esa es la asignación número uno de la sangre de Cristo. Él dice que Él te limpia de tu pecado y hace de ti una nueva criatura. Entonces, fallaste, llegó la culpabilidad, pero yo me lavo con la sangre de Cristo. Yo me limpio con la sangre de Cristo. Y el enemigo sabe que donde está la sangre de Cristo, él tiene que retroceder. Él no tiene arte ni parte donde está la sangre del Cordero, porque la sangre del Cordero le recuerda a él que él fue vencido en ese máximo sacrificio que hizo nuestro Señor en esa cruz. Les decía que si queríamos o que si queremos recibir los beneficios de la cruz, primeramente pues tenemos que recibir a quien derramó su sangre. Primera de Juan 1 del 6 al 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad y la verdad de Jesús. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿cierto? Entonces, la asignación número uno de la sangre de nuestro Señor Jesucristo es eso, limpiarnos de todo pecado y hacer de nosotros criaturas nuevas, hacer de nosotros una nueva criatura, ¿cierto? Entonces, antes de todo, antes de Jesucristo, como les venía diciendo, los sacrificios que se hacían con ovejas, con machos cabríos y eran reconocidos como expiación. Y digamos que duraban determinado tiempo, ¿cierto? Ya con Jesús ya todo está pago. Ya todo se dio, ya no hay necesidad de uno matar y matar carneros y matar ovejos, no, ya Él lo pagó, ya Él lo dio todo, ya no hay necesidad. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Entonces vamos a Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo, lo que les decía, tiene el suficiente poder para limpiar toda culpabilidad, para limpiar toda cosa que no venga de parte de nuestro Señor. Pero entonces decimos, bueno, nosotros escuchamos hablar de la sangre, pero ¿cómo yo aplico, cierto? La sangre. No es que usted va a coger sangre y usted se va a aplicar sangre, no. Usted aplica la sangre cuando usted declara, cuando usted confiesa, cuando usted profetiza la sangre de Cristo sobre determinada situación. Ahora, ¿dónde puedo yo aplicar esa sangre? Yo esa sangre la puedo aplicar primeramente sobre mi vida. Yo esa sangre la puedo aplicar sobre mis hijos, sobre mi esposo. Aún si tu esposo es inconverso y tú aplicas la sangre de Cristo, esa unción de protección sobre tu esposo lo alcanza, ¿cierto? Porque hay autoridad en ti para impartirla sobre de él. Entonces, sobre los bienes, sobre la familia, sobre la mente, podemos aplicar la sangre de Cristo. La sangre de Cristo borra toda turbación. La sangre de Cristo quita todo mal pensamiento, que en la ocasión, en el tema anterior, estuvimos hablando de los pensamientos. Bueno, esta es otra herramienta para que lo sepa. La sangre de Cristo tiene el suficiente poder para limpiar su mente, para que su mente pueda ser limpia, para que su mente pueda ser renovada. A donde usted aplique la sangre de Cristo, la sangre de Cristo va a operar y la sangre de Cristo allí va a trabajar, pero hay que aplicarla, pero hay que operarla. Si no hay nadie que lo declare, si no hay nadie que lo diga, allí está la herramienta.
y herramienta poderosa, pero si no hacemos la parte que a nosotros nos toca, pues muy difícilmente a Dios le va a tocar, le va a poder hacer la parte que le corresponde a Él, porque necesitamos aplicarla. Padre, en el nombre de Jesús, yo aplico de la sangre de Cristo sobre mi casa, yo aplico de la sangre de Cristo sobre mis hijos, pero ojo, hay algo muy importante y es que primero se la tiene que aplicar usted. Usted no puede empezar a aplicar e impartir en otros de lo que usted no tiene, ¿cierto? Es un principio bíblico. Primero usted se aplica la sangre de Cristo y después que en usted hay sangre de Cristo, usted puede impartir de esa sangre a las demás personas, a las demás situaciones y a las demás cosas de las que estamos hablando. Entonces, por eso es que la sangre es utilizada mucho en estas cuestiones de brujería. Porque, ¿qué es lo que hace el enemigo? El enemigo lo que hace es que él siempre trata de imitar todo lo que hace Dios. Entonces, en la brujería, ¿qué es lo que hacen? Hacen derramamiento, pero en especial en el mes de las brujas, de Halloween, que decimos acá, ¿cierto? Que decimos allá en mi país. ¿Qué es lo que hace él? Eso. O sea, hay un derramamiento de sangre, matan gatos, perros y eso. ¿Por qué? Porque él sabe que la sangre abre portales en el mundo espiritual, ¿cierto? Entonces él simula todo lo de Jesucristo y todo lo trama con la intención, como siempre, de destruir al ser humano. Pero no hay sangre más poderosa sobre la faz de la tierra que la sangre de Cristo. No hay sangre de gato, no hay sangre de perro, de nada. No hay sangre que tenga más poder que la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo detiene todos esos actos satánicos y todas esas cosas en las que no vale, no vale la pena perder el tiempo. Entonces, ¿cuáles son las funciones de la sangre de Cristo? Vamos por orden para que quede bien claro el tema. Primero, la sangre de Cristo te limpia de los pecados, te purifica el alma. Esa es la característica número uno de la sangre de Cristo, ¿cierto? Decía hace un momento que hoy es una buena oportunidad para que aquel que no se haya reconciliado con el Señor se reconcilie y usted pueda disfrutar de los beneficios de la cruz, de los beneficios de Jesús en la cruz, en especial de la sangre de Cristo. Y al final estaremos orando. Segunda función de la sangre de Cristo, te cubre y te protege de las tinieblas. Donde está la sangre de Cristo, el enemigo no puede llegar. Donde está la sangre de Cristo, el enemigo tiene que retroceder, ¿cierto? Tercero, hace una demarcación, hace una línea en el espíritu donde Satanás no puede entrar. O sea, hace una demarcación. Donde tú aplicas la sangre de Cristo, no pasa el enemigo. Él sabe que no tiene la autoridad ni el derecho para hacerlo. La cuarta, se revierte todo pronóstico del enemigo. La sangre de Cristo tiene la suficiente autoridad para revertir todo pronóstico del enemigo. Papeles, usted aplica la sangre de Cristo. Enfermedad, usted aplica la sangre de Cristo. Situación, usted aplica la sangre de Cristo, ¿cierto? Y por último, la sangre de Cristo es para obtener victoria y conquista sobre todas las situaciones de nuestra vida. En el libro de Apocalipsis 12:11 dice, y los habréis vencido por medio de ¿qué? De la sangre de Cristo y de la palabra del testimonio. Donde usted aplica la sangre de Cristo, se destruye toda actividad satánica, se destruye toda actividad demoníaca. Donde está la sangre de Cristo, milagros pasan, lo sobrenatural llega. La sangre de Cristo es lo suficientemente poderosa, repito, para revertir toda situación y toda cosa que no venga de parte de Él. Cuando en el punto número 2, cuando te digo que la sangre de Cristo te cubre y te protege, quiere decir que la sangre de Cristo activa ese ministerio angelical. Donde está la sangre de Cristo, los ángeles llegan, ¿cierto? Donde hay sangre de Cristo, ellos llegan porque ellos saben lo que es la sangre del Cordero y le da libertad a ellos para obrar y para moverse, por supuesto, a favor nuestro. Anteriormente, los ángeles eran los que protegían
Anteriormente los ángeles eran los protectores, siguen siendo, pero después que el Señor perdió su sangre en la cruz del Calvario, ellos siguen protegiendo, pero aún es mucha más poderosa la sangre de Cristo. Cuando Adán y Eva pecaron en el Edén, quedaron los ángeles protectores, ¿cierto? En ese momento no había sangre de Cristo, pero usted se aplica a la sangre de Cristo y sobre usted hay una protección divina, sobre usted hay una protección dada por el Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, te damos muchas gracias, Dios, por tu palabra. Y te damos muchas gracias, Señor, por tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias por recordarnos en esta mañana, Señor, que hay un poder impresionante sobre tu sangre, Señor. Gracias, Dios, por recordarnos que esa sangre, Señor, está viva. Está activa, Señor, que podemos hacer uso de ella. Gracias, Dios, por quitarnos hoy toda venda de nuestros ojos y recordarnos, Señor, que tenemos herramientas, armas espirituales poderosas, Dios, como es tu sangre, Señor. Y esa sangre, bendito Dios, en este día, clamamos, bendito Dios, al poder de tu sangre y la aplicamos, Dios, no solo sobre nuestras vidas, primeramente, Señor, como nos enseña tu palabra, sino que también aplicamos, bendito Dios, de esa sangre sobre nuestros hijos, sobre nuestros esposos, sobre nuestros hogares, sobre nuestras casas, Señor, y sobre cada situación que cada mujer, Señor, aquí conectada sabe y conoce en su intimidad, creyendo que el poder de esa sangre, Señor, es más que suficiente para revertir, Señor, todo diagnóstico, para revertir, Señor, toda enfermedad, para revertir, Señor, toda cosa que no esté alineada, Señor, y que no venga, bendito Dios, de parte tuya, Señor. Te aplicamos, Dios, de tu sangre, bendito Dios, sobre nuestros matrimonios, Señor. Nos enseñas en tu palabra que la sangre es vida, Señor, que la sangre es la vida de toda persona, bendito Dios, y por lo tanto, donde está tu sangre hay vida. Declaramos vida por medio de la sangre del Cordero sobre cada matrimonio, Señor, aquí representado. Declaramos, bendito Dios, que toda cosa muerta, Señor, en el día de hoy resucita para honra y gloria, Señor, de tu precioso y poderoso nombre, por el poder, Señor, de la sangre de Cristo. Gracias, Señor, porque nos has enseñado, Señor, que no es una aplicación física, sino que tenemos que declarar, sino que tenemos que confesar con nuestra boca, Señor, es de esa sangre, Señor, sobre todas las cosas, bendito Dios, en las que tengamos que hacerlo, Padre. Yo te doy muchas gracias y aprovecho, bendito Dios, esta mañana para pedirte, Señor, yo me paro, bendito Dios, en el lugar, en la posición, Señor, de las personas, bendito Dios, que están conectadas, Dios, y que aún no te conocen. Y dirijo, Dios, esta oración de fe, creyendo, Señor, que tú la estás escuchando en los cielos. Y te pido, bendito Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, que hoy sea un día donde tu sangre, Señor, los limpie de todo pecado, Señor, y hagas de ellos, Dios, una criaturas nuevas, bendito Dios. Que hoy sea un día, Señor, donde tú reescribas el nombre, bendito Dios, de cada hombre, de cada mujer que esté escuchando este mensaje, Señor, en tu libro de vida, Señor. Si no te han conocido, Señor, bendito Dios, que seas tú, Señor, obrando de una manera sobrenatural en cada una de sus vidas. Si se han alejado, Señor, que hoy sea un día donde tu sangre, Señor, los toque y los atraigas hacia ti, Señor, con tus cuerdas de amor, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, declaro, Señor, que cosas poderosas, sobrenaturales y milagrosas, Dios, irán a ocurrir y a fluir sobre cada persona que escuche este mensaje, Señor, por medio del poder de tu sangre, Señor, porque hay poder en la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.